Entonces, si uno se va en unas vacaciones a zonas selváticas, en un entorno de 200 metros de las casas, siempre está esperándonos un mosquito. Y a veces, por razones que se conocen, pero generalmente ligado a actividades ilegales, vienen mineros, vienen agricultores de otros países con la infección. Entonces van contaminando los pueblos que son aislados. Ustedes saben, para sembrar estupefacientes se van a sitios despoblados donde no llega la policía, pero ellos llevan el virus. Entonces la gente que es autóctona, que vive ahí en esos despoblados, son susceptibles. Y entonces se convierten en blanco de la transmisión de estos virus. Todo hasta que este Aedes se encuentre las condiciones favorables para su transmisión. Generalmente las ventanas abiertas, generalmente los charcos, donde se puedan reproducir. Entonces, ustedes pueden experimentar en su casa, ¿no? Al dejar ustedes un vaso de agua, o donde se olvidan ustedes su cepillo, crecen unos huevecillos, porque hasta en invierno ahora hay zancudos, y después pasan a ser larvas, luego pasan a ser pupas, y luego salen como un zancudo adulto, que durante 30 días tiene para transmitir alguna enfermedad mediante picaduras. La picadura parece que inyectaran una sustancia anestésica y que no es posible que el paciente lo detecte y lo aparte con la mano, etc. La técnica mejor es cuidarse con mosquiteros y repelentes naturales o repelentes que ahora fabrica la industria farmacéutica. Ahora, si uno ve un mapa, el riesgo de transmisión autóctona es evidente. Si yo tengo que en Brasil hay Zika u otras enfermedades virales, como tiene frontera con Perú, evidentemente que no te va a pedir permiso de la Aedes aegypti para pasar por estas fronteras naturales. Siempre se va a producir este riesgo de transmisión autóctona, ¿no? Tanto por Ecuador, tanto por Colombia, etc. Y bien, si tuviéramos un instituto de investigación por tener el 70% de nuestra población en zonas de selva, pues haríamos microscopía electrónica y ahí lo veríamos, estos virus, y ahí se haría el diagnóstico microscopio electrónico y se daría una alerta temprana, ¿no? Esto vale para Zika, fiebre amarilla, para dengue, encefalitis japonesa. Estos virus RNA son unos virus bastante agresivos en algunos casos, y la gran mayoría tienen una incubación de 10 días,
es un virus envuelto con una nucleocapsid icosaédrica. Por ejemplo, este virus hace acordar mucho al coronavirus. Y en nuestros medios se identificó dos linajes, el linaje africano y el linaje asiático, que es el que más ha inundado Sudamérica. Pues, se identifica el virus, se tiene que ver su secuencia genética para poder nosotros saber a qué nivel podemos bloquear esta secuencia genética y encontrar la cura parcial o algún modo de atenuar o crear la vacuna para este virus. Entonces hay técnicas donde se saca el genoma RNA y se envuelve con otra cápsula de otro virus que el organismo siempre lo reconoce. Como hay gripe, por ejemplo, todos los años en el país, es posible emplear la capa de un adenovirus con el núcleo del RNA de Zika y crear la vacuna. Esa es la utilidad que tiene el genoma, ¿no? Ver sus estructuras, o tal vez en este caso encontrar los sitios donde se adhiere el virus a la célula y bloquear a ese nivel el ingreso de este virus. Pero les repito que para enfermedades que no atacan a gente de poder, no hay mucho presupuesto para eso. La lepra, ¿cuántos años conocemos? ¿No? Y poco a poco, lentamente se va estudiando para darle tratamiento y erradicación definitiva, ¿no? Así pues, conociendo la secuencia genética, yo puedo hacer un RNA ficticio y también darle una envoltura de otro virus menos agresivo y fabricar la vacuna. Casi todos los RNA virus tienen la misma estructura, su núcleo, su cápside y sus zonas de receptores. Entonces, el virus se adhiere, ¿no? Hay unos receptores de membrana, en este caso de dengue, y se produce una fusión del virus y ingresan con un endosoma. Allí liberan su ARN, entonces se hace el procesamiento de las poliproteínas para utilizarlas en la replicación de este virus RNA, ¿no? Que adquiere una segunda banda, como si se tratara de un virus DNA, y así inmaduro se va al retículo endoplasma, ¿no? Donde se va comenzando su ensamblaje y pasa a otra fábrica casi terminal, que es el aparato de Golgi. Una vez que se ha estructurado el provirión, se acerca a la membrana plasmática y por intermedio de fusión de vesículas libera un virus maduro. Esta fusión de vesículas quiere decir que el virus agarra parte de la membrana de la propia célula infectada y sale para seguir infectando otras células. Lo mismo ocurre con el Zika. Vean ustedes que tiene receptores, endosomas, liberación del ARN, ¿no? Activación y traslación de poliproteínas que procesan y se convierten en ARN de doble cadena.
Entonces se replican y se van a madurar y a completar su ensamblaje en el retículo endoplasma, pasan al aparato de Golgi, donde prácticamente ya concretan el ensamble, ya están casi maduros y así salen llevándose parte de la membrana celular para infectar otras células. Como son primos hermanos, el proceso casi es idéntico para Zika y para dengue. Entonces, en la infección puede cursar de forma sintomática, es verdad, o puede tener una clínica moderada, es verdad. Se dice que hasta un 80% de casos pueden ser asintomáticos, ahí el peligro, ¿no? Si uno es asintomático y tiene actividad sexual con una mujer que es sanita, uno puede tener o engendrar un bebé con una desconocida y dejar infectada a una persona. O puede irse al Carnaval de Río e infectarse en esas fiestas que dura una semana. Por eso que las autoridades brasileñas no han encontrado mejor forma de prevenir enfermedades virales que comenzar a repartir preservativos en forma gratuita para que esta enfermedad sea prevenida. Esta y otras enfermedades. Repitiendo para que ustedes quede grabado en su mente, el exantema maculopapular es un signo que tiene que ver mucho con Zika, la fiebre, la artritis artral y la conjuntivitis no purulenta, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor retrovitario, anorexia, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Pasando los 4 o 7 días, en general, se autolimitan. Pero el problema es que algunos hacen Guillain-Barré y algunas mujeres hacen microcefalia en su producto. Entonces yo tengo un ojo sin secreción purulenta, sin picazón. Es un tipo de conjuntivitis que altamente sospechoso de Zika, altamente sospechoso. Yo tengo una articulación con derrame sinovial altamente sospechosa de chikungunya, no de Zika, pero también se presentan en cuadros de Zika. Siempre poniendo las referencias, siempre tratando de resaltar los signos, los síntomas, el tiempo de curación, la duración de síntomas, ¿no? Que ya son varias complicaciones que les he hablado, entre ellas la púrpura trombocitopénica idiopática y la hemopatía, la microcefalia, ¿no? Entonces, aquí se ven exantemas de varios tipos. Se ven a una paciente mujer señalando el nódulo donde le picó, ¿no? Y le ha dejado la huella. Se ve a un Aedes vorazmente chupando sangre y de paso descomprimiendo sus intestinos. Y se ve el edema articular. Para nosotros siempre es relevante el exantema y la conjuntivitis. Bueno, entonces está demostrado
laboratorialmente que existe relación entre la enfermedad del Zika y la microcefalia. Ya no hay nada que hablar de eso, porque ya esta literatura en la que se presumía asociación ya está demostrado. Entonces uno puede hacer el histórico de una enfermedad. Les decía que Brasil comenzó a ver estos casos de estos niños y que de 2010 ya tenían el virus ahí. 153 casos, 139 casos, 175 casos y así sucesivamente. El año 2016 ya tenían 4.000 casos. Particularmente es fácil de inferir de que en el Carnaval de Río, en los meses de febrero, se convierte en una gran zona de importación para todo tipo de enfermedades, por la presencia de muchos turistas, ¿no? Inclusive de Lima viajan a Brasil. Bueno, este es una foto clínica donde demuestran el verdadero potencial malo de esta enfermedad, ¿no? Ahí ven una mamá, generalmente una madre que tiene su niñito, sonríe de cachete a cachete porque es una felicidad tener su bebé. Pero aquí ustedes viéndole la cara de esta madre, esta desgraciada, desafortunadamente no se siente bien con un niñito con estas características, ¿no? Y otro problema que se detectó en Brasil es que cuando existen sitios de favelas que tienen pobreza, ignorancia, insalubridad, entonces el niño, el esposo o el conviviente, generalmente el conviviente de una persona que vive en una favela, ve que no tiene mucho trabajo y que no va para poder mantener un niño de estas características, entonces huye del hogar y deja pues sola a una mujer con este problema. Ese es el problema ya secundario de esta enfermedad, ¿no? Que también tiene una repercusión social tremenda. Y antes nosotros recomendábamos de que a los niños, en el momento que se le hace eh, el despistaje de qué sexo tiene, etcétera, se le haga una medida del perímetro cefálico. Entonces, si el perímetro cefálico estaba correcto, entonces ya no había motivo de preocupación. Pero le repito que eso no es cierto. Ahora, otro problema de nuestro país son las medidas de control. La vigilancia de las fronteras es pobre. La detección de laboratorios es pobre. El manejo clínico cuando no estudian medicina es pobre. Medida de prevención y control es pobre porque generalmente eh, estudiar salud pública, estudiar epidemiología no se aplica, no sé por qué razón. Probablemente se deba a limitaciones presupuestales. El manejo integrado de vectores es solamente cuando se aproxima una catástrofe, comienzan a pensar en el manejo integrado de estas personas. Y por supuesto nunca hay control de viajeros. La frontera del Ecuador y Perú está pues ahora a cargo de delincuentes de otro país que tienen mucho migrante en el país nuestro
y que han tomado por asalto también esa frontera, como han tomado por asalto también Lima. Es un incremento brutal de delincuencia, ¿no? Gente sumamente pesada. Y este es un pequeño recuerdo del dictador Chávez, ¿no? Que donó unas casas para Ica, unas casas prefabricadas que hasta ahora existen, que son las mejores que hay en Ica, ¿no? Que tienen ventanas con vidrio, que tienen luz eléctrica, le regalaron bidones de agua con cierre para poder guardar su agua, ¿no? Entonces, gran parte del dinero de, que se destinó a la reconstrucción de Ica se evaporó, ¿no? Todos saben quiénes han hecho que se evapore el dinero, pero en el país pues existe mano blanda para cuestiones de justicia, de adecuada inversión, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos y que no permite el desarrollo del país. Entonces se improvisa. A ver, el delegado, ¿qué problema tiene esta lámina? Doctor, ¿cuál? ¿Cuál es el problema de esta lámina? ¿Qué puedes comentar de esta lámina? Miren que yo entre pregunta y pregunta, yo pulseo a la gente, y eso que no Eh, he visto en acción en vivo eh, y directo. En vivo y en directo es sí los sobre, conocería, de pie a cabeza los conocería. Ahora es están sobre la, pillados por, por la enseñanza virtual. Pero todos ustedes saben que menos de 12 alumnos tienen que haber clase presencial, está permitido. Pero no sé por qué a ustedes los engríen que siguen con su enseñanza virtual. ¿Cuál es el problema de esta foto? es, más que nada se da la universidad porque no llega a todos los rincones, ¿no? Y creo que al hacer eso, ha habido casos también que no llegan a fulmigar a todas las casas. O sea, puedes espantar mosquitos, pero se puede ir a otras viviendas. ¿Quién tiene otra opinión? Hablen. Esto se llama improvisación. Entonces yo agarro a un pobre hombre, le doy un pequeño jornal y lo mando a fumigar. Ojalá que estos pobres muchachos no, con el tiempo no hagan un linfoma, un problema de una neoplasia debido a que los gases que están emitiendo no provoquen alteraciones cromosómicas en su célula. Cuando manda a fumigar, tiene que darle pues el uniforme correcto para fumigar, ¿no? Es igual en el Perú. Si tú vas a combatir COVID, entonces tienes que darle las adecuadas prendas para que comience a trabajar en COVID. Pues, si tú no le das eso, ellos se infectan y comienzan a agarrar miedo al personal. Entonces este señor no tiene protector, está con el brazo abierto, sin máscara, sin casco, sin ropa que proteja, ¿no?
Ese es el problema. Pues, sí le han dado una medida de prevención adecuada y está con ropa que después se quita el gorro, se quita la máscara, se quita el respirador y se retira el equipo y se da un duchazo para eliminar si hubiera la posibilidad de haber entrado algún resto de esta fumigación. A ver, ¿qué problema hay en esta lámina? ¿Mm? Ahí mayormente, ¿Quién ¿cómo se habla? llama? Cuestión ¿Quién del habla? charco. ¿Quién El habla? de, ¿Quién doctor habla? Arista. Arisa. ¿Me escucha? Sí, claro. Ahí sería un vector mayormente para que los mosquitos puedan producirse, ¿no? Poner sus huevos. Ese vendría a ser un problema, más que nada, la acumulación de agua. Bueno, ese es uno de los problemas. El otro de los problemas es que el tanque de donde sacan agua no tiene cobertura. No, no tiene un sistema de polea para bajar un vale y extraer agua. Generalmente lo hacen con una mano y una jarra. Y abajito a la derecha tienen la solución, ¿no? Se compra un tanquecito, se pone estos conductores que antes se hacía de plomo, ahora vienen de plástico, buen plástico, se tiene que comprar buenos codos y con pegamento se hacen las instalaciones, ¿no? Siempre hay un curioso de gasfitería, se le da su propina y que lo haga, que el agua sea adecuadamente protegida. Este tanque que tiene acá a este nivel tiene una tapa. Después de la lluvia quedan inundadas las casas. Todos los años, ¿no? Todos los años se produce esto en el norte. Entonces, hay que evacuar estos sitios donde se acumula el agua, tal vez utilizando sistemas de drenaje, existen, ¿no? Y, por supuesto, no acumular basura. El chico inquieto entra y nada en estas zonas y puede adquirir su ameba de vida libre. Entonces, hay mucho por trabajar y hacer en el Perú. Decirle a los pobladores que con un plástico, con una bolsita de esos de plástico, puedan utilizarlos como cobertura si no hay mucho dinero, ¿no? No tenerlos en esta posición sin tapa. Entonces, ese es parte del trabajo de los nuevos médicos que salen a provincia. Lo que les decía antes, ¿no? Viene una pobladora y mete la mano y la jarra. Y con la mano, pues, contaminan el pozo de agua, ¿no? Estos tanques antes existían al frente de mi hospital, en la primera cuadra de Tacora, ahí vendían, son tanques que eran lavados, probablemente aquí traían aceite, y estos tanques le ponían un cañito acá y ya estaban su tanque de agua con caño para poder ser utilizados. Pero ahora no veo a dónde se habrán trasladado. Si uno les educa, entienden y comienzan a tener medidas preventivas. Ellos mismos, hay ventana con luna, pues el mantel de la mesa sirve como mosquitero, ¿no? Es cuestión de empeño. Y cuando viene el sanitario, si es que viene,
¿no? Hay que decirle que no dejas las bolsitas para desinfectar el agua, ¿no? Y dicho sea de paso, también sacar una muestra para ver si hay larvas o huevos en esa agua que ha estado almacenada. ¿Cuál es el problema acá, Arisa? O cualquiera de los que están, los 12 sabios del Apocalipsis presentes. Bueno, Sería para no el perder- mismo problema, sí, doctor, que al llevar floreros, en sí el agua no lo cambian, porque el florero siempre se va a quedar hasta la próxima visita. Y también va a haber una acumulación ahí, donde va a ser un lugar donde los mosquitos van a producirse. eso es lo que tú crees. Bueno, Ujú. el problema empieza al ingreso. Al ingreso te ven cara de paisano el 1 de noviembre y te venden un buen ramo de flores, ¿no? Y tú lo llevas, este ramo de flores, y le pones tu familiar muerto. Entonces están viendo a qué hora sales. Una vez que tú sales, ese ramo de flores regresa al vendedor que te ha dado estas flores en venta y lo vuelven a revender. Ahora bien, tú vas al mercado central y compras un florero de vidrio, el más bonito que tengas, ¿no? Y también se tiran el florero con todas las flores. Entonces, no sé cuánto de ganancia tendrán estos, pero lo cierto es que los nichos, uno va a la semana siguiente, tú crees que va a encontrar flores, no encuentra, pero ni un pétalo. ¿Por qué? Porque ellos mismos se lo llevan, pues. Entonces la solución es poner a una base de botella de Coca-Cola un poco de arena húmeda y poner flores, no muy caras, porque al final ya se te lo van a sacar. Lo mismo, compran lápidas carísimas, con la Virgen, Cristo, los tres ángeles, una paloma redentora, y al día siguiente no hay lápidas. Las lápidas las sacan y las revenden. Entonces, ese es un problema de nuestro país. Somos, entre comillas, muy vivos para hacer negocio. Esa es la pésima educación que reciben desde casa. Lo atribuyen toda a la pobreza, pero no toda es la pobreza también. Los padres tienen que ver mucho en la conducción de un niño, inculcarle valores. Entonces, la fumigación de las áreas contaminadas tienen que decirle pues a los habitantes de un pueblo que va a ser fumigado y que desocupen esas áreas, que vayan de fin de semana, ¿no? Y la desconfianza es que a veces tienen que estar ellos cerca, presentes, para que no se lleven sus aparatos costosos, ¿no? Y también se produce decomisos de objetos de plástico. Estos objetos de plástico son vendidos, son revendidos, ¿no? Y ustedes saben, para un pobre, una jarra de plástico, un plato de plástico, es como si ustedes quitaran su cuchara de plata con la que almuerzan, ¿no? Su plato de jarra china con la que ustedes comen, toman desayuno, ¿no? Artículo de porcelana importada. Para ellos que no tienen, el plástico es la solución. Entonces, lo adecuado es aprenderlos a usar y cuando ya esto está en desuso, reciclar, ¿no?
así como hace Chile, recicla el plástico y le da pues bolsitas a medio a toda la población para que llene su basurita. El uso de repelentes también ha ido evolucionando. Antes se hacía de algunas sustancias de plantas, como lo he visto en el Posuso, y ahora ya las transnacionales han logrado hacer sprays para que nosotros podamos protegernos contra la picadura de este zancudo. Repitiendo, no hay vacuna, no hay tratamiento, solamente sintomáticos, ¿no? Y una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que no le deben dar aspirina porque aumenta el riesgo de sangrado, sobre todo en aquellos que tienen, a veces se ve dengue y Zika en el mismo paciente. Miren esta unidad de cuidados intensivos. Bueno, hasta hace poco así ha estado trabajándose en hacerlo. No sé cómo estará la situación ahora. Supongo que debe haber mejorado, ¿no? Lo mismo este arco que se usa para pie diabético lo están utilizando como mosquitero. El hula hula que usan las chicas para sacar cintura lo están utilizando como mosquitero, ¿no? Etcétera. Y por supuesto, como decía Machado, ¿no? Se hace camino al andar. Entonces, hay que tratar de que no ser estudioso para ir avanzando poco a poco en nuestra patria, ¿no? Y no estar trayendo tanto lapaduras para circunstancialmente pasar el momento, ¿no? Siquiera ese chico, su madre es peruana, pero parece que no le ha inculcado los valores ni la historia que tiene nuestro país. Entonces, no es normal que su madre es peruana. Seguramente le debe estar dando clases intensivas de historia, de idiomas, etcétera, para que quiera la tierra de su madre. Bien, vamos a tener un cuarto intermedio de unos 5 minutos para pasar a otro tema. Ya, doctor, gracias. Ya,